Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver un problema de estadística, pero lo vamos a resolver en su mayoría ocupando herramientas del cálculo, ¿ya? En particular del cálculo integral, o mejor dicho, uno de los contenidos que se ven en el cálculo integral en la mayoría de los cursos universitarios, que es la serie geométrica y sus derivaciones a partir de la serie geométrica, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es primero comentar de que tenemos un problema donde tenemos una situación hipotética donde tenemos que lanzar dos dados, asumiendo de que esos dados no están cargados ni ninguna trampa, y queremos encontrar la probabilidad de que la suma de esos, de los números que aparecen en el lanzamiento sea igual a 4. ¿Ya? Y eso lo vamos a ocupar en el resto del problema y después vamos a entrar en más materia más dura, que tiene que ver con lo que vamos a repasar de sumatorias, o mejor dicho, series infinitas. Entonces, para resolverla y responder la primera pregunta, vamos a decir de que la probabilidad para sumar 4, y aquí aprovecho de hacer un repaso de qué son las probabilidades y cómo se definen. Lo que tenemos que ver son la cantidad de casos favorables dividido por los casos totales. Recordemos de que estamos haciendo solo un lanzamiento, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar casos totales. Eso es para no escribir casos de nuevo. Entonces, vamos a hacer los casos totales primero, ¿ya? Entonces, si nosotros tiramos un dado, tenemos seis posibles resultados, ¿ya? Pero como tiramos dos dados, el número de casos totales va a escribirse como 6 elevado a 2 o simplemente 6 por 6 o 36, ¿ya? Entonces, se entiende que los casos totales es porque nosotros tiramos un dado y después lo acompañamos con otro. Podríamos tirar los dos juntos o uno simultáneamente a continuación del otro y la probabilidad no cambia, ¿ya? Obviamente que si nosotros ya sabemos cuál es el resultado del primer lanzamiento, también me cambia, porque me cambia el espacio muestral, cuál es la probabilidad de obtener un 4 si ya sé que tengo un 3, por ejemplo. Porque ahí la probabilidad se me reduce a simplemente un sexto, porque cuando yo ya sé que tengo un 3, la única posibilidad de que sume 4 es sacando un 1. Y la probabilidad de sacar un 1 en el segundo lanzamiento es un sexto, porque tengo un solo caso favorable y tenemos 6 casos totales. Entonces no se confundan con eso, porque eso es probabilidad condicionada. Aquí estamos haciendo la probabilidad de tirar los dos dados cuando no conocemos el resultado previo de ninguno de los dos dados antes de hacer el otro. Entonces, los casos favorables los tenemos que calcular de la siguiente forma. Tenemos que ver cuáles son todas las posibles combinaciones de sumar 4 con los dados. Entonces veo que las únicas posibilidades son dos: el uno y el 3 que me suma 4, y el 2 y el 2, ¿ya? Pero el uno y el 3 están asociados al resultado de la suma, pero el uno y el 3 se puede obtener de dos formas. Se puede obtener con el dado uno igual a uno y el dado 2 igual a 3, o con el dado 2 igual a uno y el dado uno igual a 3. Por lo tanto, el uno y el 3 en realidad son dos casos favorables. Y el 2 y 2 es lo mismo, porque tengo el uno, tengo el 2 y el 2, pero si yo tengo el 2 uno y el 2 2, ya no serían los mismos resultados. Entonces, en el caso de que sean números repetidos, en ese caso tengo que tener cuidado con cómo hago la suma. Entonces, si listamos los 36 casos, porque ya sabemos que son 36, los podríamos escribir así, de esta forma, como uno uno, uno 2 hasta uno 6, y después de dos uno, dos 2 hasta dos 6. O sea, aquí ya tengo 6, aquí tengo 6, 3 1, 3 6, y después tengo los 4, 4 1 hasta 4 6. Este es el espacio muestral total. Después 5 1 hasta 5 6, y después 6 1, 6 2, 6 6. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí tenemos el
no lo escribí, pero en realidad tengo el 1,3 como favorable, el 3,1 como favorable, y el 2,2 solo aparece una vez porque lo separé en cuando comienza el lado uno con el menor y de ahí en adelante. Entonces, cuando hago la marca de los casos favorables, veo que solamente tengo 3. Estos son 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6, 36. Pero los casos favorables son simplemente 3. En tal caso, cuando yo hago la simplificación de 3 dividido por 36, o como lo quieran hacer, podemos simplificar el 3 con el 6, esto va a llegar a ser 1/12. Entonces, eso quiere decir de que se espera de que uno de 12 lanzamientos de dos dados van a tener un resultado cuya suma sea igual a 4. Por lo tanto, con eso ya hemos respondido la primera pregunta, que tiene que ver con la probabilidad de encontrar cuál es cuál es la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente la no ocurrencia del suceso, porque si nosotros ahora pensamos que el complemento, la probabilidad de que la suma no dé 4 va a ser todos los casos menos los casos que sí son favorables. Entonces ahora vamos a tener, por ejemplo, en lugar de 3 casos favorables, los casos no favorables son 33. Y 33 dividido por 36 nos va a dar 11 doceavos, ¿ya? Pero no nos interesa saber por ahora, cuáles son el complemento de esos casos favorables, ¿ya? Entonces ya tenemos respondida la primera pregunta que hicimos de manera intuitiva, pero también lo hicimos de manera un poco más gráfica para que se entendiera cómo llegábamos a ese 1/12. Entonces, ese 1/12 nos va a servir mucho para responder la siguiente pregunta. Luego, para encontrar la esperanza, pero voy a leer la pregunta por si no la he leído. La pregunta B dice que se define una variable aleatoria X, que son los lanzamientos hasta obtener la suma igual a 4. Y hay que encontrar la esperanza de ese X, ¿ya? Y después la pregunta C, el mismo X, queremos encontrar la probabilidad de que X sea menor que 8, donde 8 no es la suma, y esto a veces genera confusión. La variable aleatoria X, perdón, lo que va es contar cuántos lanzamientos yo hice de manera consecutiva hasta obtener mi primer 4 como suma. Por lo tanto, el recorrido de X no puede ser cero, porque no puedo tener 0 lanzamientos. Puedo tener un lanzamiento, puedo tener dos lanzamientos, puedo tener tres lanzamientos, puedo tener cuatro, y de ahí hacia podríamos tener incluso, aunque muy poco probable, podríamos tener infinitos lanzamientos. Podríamos tirar eternamente el dado y nunca sacar el 4. Yo sé que es poco probable, pero en estadística todo es posible, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que definir nuestra función de distribución de probabilidad para una variable discreta que va a contabilizar esto. Yo sé que hay gente que está mirando este problema y dice, pero es que hay una función de distribución que se llama geométrica que está considera exactamente la situación que yo estoy modelando. Sí, pero yo estoy asumiendo de que no conocemos esa distribución y lo vamos a resolver ocupando herramientas netamente matemáticas, ¿ya? Porque alguien puede googlear y va a encontrar que existe una distribución donde hay una fórmula y ni idea de cómo se obtiene esa fórmula. Yo solamente ocupo la fórmula, pero justamente aquí lo que vamos a hacer es un desarrollo un poco más riguroso, sobre todo si no tenemos tantos conocimientos de estadística, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, ¿qué pasa o cómo yo calcularía la probabilidad de que X sea 1? O sea, la probabilidad de que en un lanzamiento yo llegue al 4. Y me doy cuenta que esa es justamente el resultado que ya calculé. Es 1/12, porque será la pregunta A escrita de otra forma. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 1 es 1/12, porque esa es la probabilidad que la expliqué ocupando los casos favorables y los casos totales. Entonces teníamos 3 casos favorables y teníamos 36 casos totales, por lo tanto 3/36 o un doceavo, que es un número decimal que no es necesario calcularlo, vamos a pensar siempre en números fraccionarios, ¿ya? Entonces, análogamente, yo podría calcular la probabilidad de X igual a 2.
¿Y qué significa la probabilidad de que x sea igual a 2? Quiere decir que yo me demoro dos lanzamientos en encontrar la suma 4. Eso quiere decir que en mi primer lanzamiento no encontré la suma 4, no sé cuánto suma, pero sé que no sumo 4, y en el segundo digo 4. Entonces la pregunta es, si los dos lanzamientos son independientes, quiere decir de que yo puedo ocupar el principio estadístico el principio de eh, existen dos formas de contabilizar. La opcionabilidad se separa con una suma y la simultaneidad se da con una multiplicación. Entonces, cuando tengamos eventos que son independientes, sí, calculamos la probabilidad de que en el primer lanzamiento sea distinto de 4 la suma, por la probabilidad de que el lanzamiento sea exactamente igual a 4 multiplicada por el resultado anterior. Entonces, yo ya dije, de alguna forma, que la probabilidad de no obtener un 4 en el primer lanzamiento es 11 doceavos, porque es el complemento del un doceavo. Y la probabilidad de tener en el segundo lanzamiento es la misma que en el primero. Es la misma probabilidad, solamente que ocurrió de otra manera. Ocurrió que primero no lo obtuve, no lo conseguí, y en la segunda sí lo conseguí. Por lo tanto, eso es 11 dividido por 12 por 1 elevado a 2. Yo sé que eso lo puedo multiplicar, pero no me sirve multiplicarlo, porque por lo que voy a explicar a continuación. Yo necesito encontrar una regla para x, la probabilidad de que de x igual a cualquier número. Por ejemplo, x igual a k, ¿ya? Entonces, si yo me fijo, voy a calcular la del 2 antes de calcular la de x igual a k para que quede más claro. Cuando x es igual a, perdón, el 2 ya la calculé, x igual a 3. Cuando yo quiero hacer la probabilidad de x igual a 3, quiere decir que al tercer resultado yo obtuve mi éxito. Eso quiere decir de que mi primer lanzamiento fue un fracaso. La probabilidad del fracaso son 11 doceavos. La probabilidad de un nuevo fracaso en el segundo lanzamiento es otro 11 doceavo. ¿Por qué lo multiplico? Porque son independientes. Porque si bien el resultado determina si yo vuelvo a lanzar los dados, los números que aparecen en cada lanzamiento son independientes del resultado anterior. ¿Ya? Y en el tercero tuve el éxito, por lo tanto esto es 1 dividido por 2. Entonces, esto no lo voy a multiplicar por el mismo motivo de antes, pero lo voy a agrupar. Y me doy cuenta que esto es un doceavo por 11 doceavos elevado a 2. Y este era un doceavo por 11 dividido por 12 elevado a la 1. ¿Ya? Y este, aunque no parezca, es un doceavo, el primero, por 11 doceavos elevado a 0, que es una forma muy complicada de escribir el 1. ¿Ya? Por lo tanto, ya encontré mi regla. Ahora puedo decir de que x igual a cualquier valor, y le voy a poner k, donde k tiene que ser un número entre 1 y cualquier número natural. O sea, podría tender al infinito, sí, pero hay que tener cuidado con referirse al infinito. Este va a ser un doceavo por 11 doceavos elevado a k menos 1. Y esto es lo que se define como la función de distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta, porque el k no puede tomar un valor decimal, sino que el k tiene que ser un número natural sin incluir el cero. Y por lo tanto, ya encontramos nuestra función de distribución, y la función de distribución lo que nos sirve para hacer dos cosas: para verificar y calcular cualquier probabilidad que nosotros queramos calcular, y en particular nos sirve también para calcular la esperanza, que es el primer momento. Ya lo podríamos hacer con la función generadora de momento, pero cuidado ahí. Así que vamos a hacerlo con el método más tradicional. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos la función de distribución, vamos a borrar aquí. ¿Ya? Este es como el trabajo previo, ¿no? Aquí vamos a colocar que la respuesta a esta pregunta era un doceavo, y ahí queda respondida. Y ahora lo que voy a hacer es decir,
Antes de calcular la esperanza, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a decir, si esta es la función de cuantía o de distribución de probabilidad, em, eso quiere decir de que si yo hago la suma de todas las probabilidades, o sea, la suma exas- exas- exhaustiva, va a aparecer mi primera serie, ¿ya? Estoy haciendo la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito, o sea, es una serie. ¿Y por qué hasta infinito? Porque existe la posibilidad de que yo esté eternamente lanzando el dado y nunca llegue al 4. Es poco probable, insisto. Y lo que estoy calculando ahí no es la esperanza. Estoy verificando de que esa serie me dé 1. ¿Ya? Entonces, ahora voy a ocupar el cálculo para ver si esa sumatoria es exactamente 1 o no. Entonces, esto es un doceavo por 11 doceavos elevado a k menos 1. ¿Ya? Y ahora voy a hacer un pequeño recordatorio de que si nosotros tenemos una serie, ¿ya? La voy a anotar acá en rojo. Vamos a decir de que la serie de x y elevado a k menos 1, lo voy a hacer con k menos 1, aunque mucha gente se la sabe de memoria con x elevado a k, ¿ya? Pero como en este caso el k parte del 1, que sea x elevado a k o que sea x elevado a k menos 1, es el mismo resultado siempre y cuando parta desde 1 y no parta desde 0, ¿ya? O sea, yo podría poner la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito, pero tendría que poner x elevado a k, ¿ya? Porque si no, no sería una serie de potencia, sino que sería una serie de Lorentz, y no, no es el caso, ¿ya? Y esta serie vale 1 dividido por 1 menos x, siempre y cuando x sea menor que 1 en valor absoluto, ¿ya? Esa es una serie geométrica muy famosa, a veces se escribe distinto, pero en ese caso es consistente con el resultado. O sea, no importa que sea k menos 1, sino que lo que importa es que el primer término sea x elevado a 0, que es 1, ¿ya? Por lo tanto, eso va a ser 1 dividido por 1 menos x, eso siempre es mayor que 1, porque 1 dividido por 1 menos x es siempre mayor que 1 cuando el x es menor que 1 en valor absoluto. Podría ser incluso el x negativo, que funciona igual, pero tiene que estar entre menos 1 y 1, el valor de x. Entonces, vamos a ocupar la fórmula que acabamos de decir para decir que, bueno, este 1 sobre 12 que no depende de k, que es la variable de la sumatoria, puede salir afuera. Por lo tanto, aquí me va a quedar k igual 1, de infinito, t, y vamos a anotar en otro color, 11 doceavos, elevado a k, y ya cuando la escribimos así, nos damos cuenta que es la misma fórmula que está en rojo, solamente que con, con x igual a 11 doceavos, que ojo, 11 doceavos es menor que 1. De hecho, 11 doceavos es una probabilidad, por definición tiene que ser menor o igual que 1, ¿ya? O sea, esto no funcionaría si fuera la probabilidad 1, que es la probabilidad total, ¿ya? Entonces, esto me quedaría 1 sobre 12 por el 1 sobre 12 que sale de la sumatoria, y la fórmula dice que esto es 1. Por supuesto que esta fórmula tiene que ver con la progresión geométrica. 1 menos 11 doceavos. Y 1 menos 11 doceavos es un doceavo, ¿ya? Por lo tanto, me queda 1 dividido por un doceavo multiplicado por un doceavo. O sea, esto es lo mismo que decir 12 doceavos. Y eso claramente es 1. Por lo tanto, quiere decir que mi función de distribución de probabilidad para la variable discreta x, que son los lanzamientos hasta obtener la suma igual a 4, está perfecta. Está todo consistente. Las probabilidades son todas válidas. Y cuando yo hago la sumatoria de todas, incluso lo infinito, llego a que la suma es 1, por lo tanto está verificada mi función de distribución. Entonces, ese era un paréntesis que quería hacer, porque vamos a hacer algo muy parecido para calcular la esperanza. Entonces, recordemos esta fórmula. Voy a borrar aquí. Esto es solamente una verificación, como ya dije. Entonces ahora vamos a calcular
la esperanza. ¿Cómo calculo la esperanza de x? La esperanza de x cuando tengo una función de distribución discreta es la sumatoria de todo el recorrido, o sea, de nuevo es desde k igual a 1 hasta infinito, pero lo que tengo que hacer es la ponderación suceso por probabilidad. O sea, aquí tengo que poner otro k y aquí tengo que poner la probabilidad de x igual a k, que de nuevo es 1/12 por 11 dividido por 12 elevado a k menos 1. ¿Ya? Y ahora la geometría o las progresiones geométricas, mejor dicho, no me permite calcular una fórmula que tenga un k, pero lo que vamos a usar es la propiedad de la serie de potencia. Pero voy a hacer una pequeña modificación a la fórmula. Ahora la voy a hacer partir del cero. Y después voy a explicar por qué parte del cero ahora la fórmula. Yo dije que podía escribir la fórmula de varias maneras. De hecho, muchas más maneras que las que ya escribí. Esta es la forma más tradicional de la escritura de la fórmula que uno conoce. ¿Ya? Esto asumiendo de que x es menor que 1 en valor absoluto. ¿Ya? Otra propiedad de las series de potencias es que cuando convergen, convergen uniformemente. ¿Ya? Eso significa que yo puedo derivar o integrar término a término y esa igualdad va a seguir siendo válida, ¿ya? En el intervalo de convergencia. Tal vez no en los extremos si es que tiene extremos, pero sí en el intervalo abierto. Pero no importa porque el dominio de convergencia que tiene esta serie es un intervalo abierto, así que no tenemos problema en las fronteras, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es derivar esta función, llamemos f de x a esta, y obtenemos f' de x, y esta va a ser, ahora va a ser k por x elevado a k menos 1. Pero la gracia que tiene la derivada de un polinomio es que siempre el término constante se pierde. Por lo tanto, ahora, mágicamente, la serie parte de k igual a 1. ¿Ya? Y ahora esa fórmula se parece mucho más a lo que tengo en el lado izquierdo, o lo que quiero calcular en el lado izquierdo, mejor dicho. Ahora, muy importante, saber derivar. Vamos a derivar. ¿Se entiende por qué? Bueno, me imagino que se entiende porque cuando tenemos x elevado a k, la derivada es baja el k y tenemos k menos 1. Y ahora el k-1 tiene que partir desde cero, por eso perdimos el término y ahora volvemos a partir de k igual a 1, ¿ya? Pero también lo hice a propósito para que quedara bien acomodada la fórmula. Lo importante es derivar el lado derecho, que a veces genera problemas. La derivada de 1 dividido por 1 menos x es menos 1 dividido por 1 menos x al cuadrado por otro menos 1 de la regla de la cadena, porque la derivada del 1 menos x es un menos 1. No quiero entrar en detalles con eso, pero vamos a decir de que esto es igual a 1 dividido por 1 menos x al cuadrado. Entonces, hay gente que dice, pero faltó el menos. No, es que hay un menos por la potencia, y el menos 1 que baja, y hay otro menos 1 por la regla de la cadena. Y menos 1 por menos 1 es 1. ¿Ya? Por eso la fórmula es esa. De hecho, tengo otro video donde ocupo esa fórmula, incluso hago la segunda derivada. ¿Ya? Así que también lo pueden ver ahí. Entonces, vamos a borrar aquí porque esta fórmula ya la conocemos, ya la tenemos clara. Lo que quería decir es que tengan cuidado si usan este mismo problema con la serie, con la distribución geométrica, que yo he visto que en algunos lugares la definen como el número de eventos hasta lograr el objetivo. Y hay otros libros que la definen como el número de fracasos, ¿ya? Si la hacen con el número de fracasos, no van a llegar al mismo resultado porque les va a faltar el éxito. O sea, van a llegar a uno menos el resultado correcto, ¿ya? Estoy haciendo algunos spoilers, pero no importa. Entonces, dada esa lógica, mi serie, que es la esperanza de x, la voy a calcular al igual como hice con el ejercicio anterior o el pre-ejercicio. Voy a sacar el 1 doceavo y voy a colocar aquí k por 11 doceavos elevado a k menos 1. Y ahora puedo ocupar mi fórmula, que esa fórmula está avalada por el hecho de que es una serie de potencia, esta,
y su derivada es igualmente válida. Entonces, a la fórmula tengo que reemplazarle el 11 doceavos acá, en el paréntesis. Entonces, 11 doceavos. Y no me tengo que olvidar del elevado al cuadrado después de eso. ¿Ya? Entonces, observamos que ese paréntesis ya sabemos cuánto da. Ese paréntesis da un doceavo, igual que el un doceavo que está afuera. ¿Ya? Pero está al cuadrado. Por lo tanto, esto nos va a dar 12 al cuadrado dividido por 12. 12 al cuadrado dividido por 12 es simplemente 1 por 12. O simplemente 12. Y si lo piensan, es bastante lógico. El número esperado de lanzamiento hasta obtener la suma 4 equivale a, ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma 4? Un doceavo. Eso es como decir, es como 12 veces por un doceavo, pero 12 veces por un doceavo es 1. Entonces, ¿está relacionado con ese número? Sí, todo está relacionado siempre, pero la fórmula es un poco más compleja. Por lo tanto, no quiero detallar cómo es la fórmula para el caso general, ¿ya? De hecho, si quieren ver la fórmula del caso general, tienen que consultar la distribución geométrica, pero fíjense bien que sea la distribución geométrica que yo estoy ocupando, porque si no, la fórmula les va a dar 11 en lugar de 12, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, ¿cuántos los lanzamientos esperados que yo tengo que hacer para llegar al 4? Son 12, ¿ya? O sea, si hacemos un histograma y hacemos varias muestras aleatorias, los resultados van a ser, no sé, 4, 15, 10, 16, 18, 9, y si hacemos el promedio de una muestra grande, el promedio debería parecerse a 12. Por supuesto que ese es un estimador y este es el resultado exacto, ¿ya? Entonces, bueno, ya no me queda mucho más comentar del ejercicio B, entonces ahora vamos a irnos al ejercicio C. Y el ejercicio C lo dejé también un poco para ver cómo podemos resolver esto también ocupando el cálculo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir que mi respuesta, el número esperado, son 12 lanzamientos y no crean que es uno dividido por el número que está ahí, aunque podría resultar en algunos casos, ¿ya? Entonces, vamos a borrar aquí y vamos a tratar de responder la pregunta C, que es la probabilidad de X menor estricto que 8 ocupando cálculo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, la probabilidad de que X sea menor que 8 como estamos en una función, perdón, una variable aleatoria discreta, esto es lo mismo que decir menor o igual que el entero anterior, ¿ya? Esto no aplica para variables continuas, porque la variable continua, si yo digo x menor que 8 en una variable continua, menor estricto, es lo mismo que decir menor o igual que 8. O sea, en variable continua, el menor estricto y el menor igual es exactamente lo mismo. No así en variable discreta. Por eso quise agregar una pregunta así. Y eso tiene que ver justamente con que las integrales, que aparecen las integrales cuando hacemos variable continua, la integral entre 8 y 8, por ejemplo, es cero para cualquier función de distribución. Entonces, por eso, en el cálculo con variables aleatorias continuas, es análogo si es menor o menor o igual. En cambio, en el discreto no es así. Entonces, en el caso del discreto, menor que 8, no puedo estar cerca del 8 porque es una variable discreta, o estoy en el 8 o no estoy. Entonces me bajo al 7. ¿Ya? Entonces es la probabilidad de x menor que 7. Ya. Pero si nosotros hacemos eso, o hacemos ese racionamiento con x menor o igual que 7, vamos a tener que resolver una sumatoria, no una serie, porque las series son desde algo hasta el infinito. Entonces, para irme al cálculo, esto es álgebra. Para pasarme del álgebra al cálculo, lo que tengo que hacer es decir uno menos. No es que no me guste el álgebra, pero estoy tratando de hacer resoluciones ocupando cálculo y no álgebra. ¿Ya? Yo sé que se ocupa álgebra de manera implícita, pero no importa. Lo que voy a hacer es ocupar complemento, ¿ya? Y para ocupar complemento, lo que voy a hacer es decir, uno menos la negación del x menor igual que 7. Y la negación del x menor igual que 7 es mayor estricto que 8. Perdón, mayor igual que 8.
Ya, por el mismo motivo de antes. Cuando tengo x menor que 7, menor o igual que 7, y quiero pasar al complemento, lo que tengo que hacer es negar, ¿ya? Entonces lo que estoy negando en realidad es este. El x menor estricto que el 8 lo niego como uno menos la probabilidad de que x sea mayor o igual que el 8. Y vamos a ver por qué esto es una serie. Porque ahora lo que tenemos que hacer es uno menos la serie desde k igual a, y aquí viene lo importante. Vamos a colocar el 8 en rojo, por lo tanto partimos de 8 y, y nos vamos al infinito. Eso quiere decir probabilidad de x mayor o igual que el 8, porque es la probabilidad de x igual a 8 más la probabilidad de x igual a 9. ¿Y por qué más? Porque estoy ocupando el principio de opcionalidad. Me sirve que sea 8, también me sirve que sea 9, me sirve que sea 10, me sirve que sea 11, me sirve que sea 12, etcétera, hasta el infinito. Por eso llega hasta el infinito igual que antes. Y ahora lo que voy a hacer es decir, la sumatoria de k igual a 8, ¿de qué? De la función de distribución de probabilidad, no de la esperanza, no del k por la distribución de probabilidad. Por lo tanto, aquí es solamente 11 dividido por 12 por 2, perdón, 1 dividido por 12 por 11 dividido por 12 elevado a k menos 1. Sigue siendo la misma función de distribución de probabilidad, ¿ya? Solamente que ahora parte desde el 8, ¿ya? Entonces, como parte desde el 11, perdón, no parte desde el 11, parte desde el 8, tengo que modificar la fórmula, ¿ya? Entonces, hay dos posibilidades. Una es que sume desde el 0 hasta el infinito, y esa es la fórmula que tengo, y la otra es que haga de 0 al 8, pero ahí me devuelvo al mundo del álgebra, ¿ya? Pero lo que voy a hacer es decir lo siguiente. En realidad la fórmula, esta fórmula, tiene un 1 porque es x elevado a 0, ¿ya? Si nosotros queremos modificar la fórmula, en realidad la fórmula es 11 dividido por 12 elevado a 8, y lo ocupo en rojo porque, para que se entienda de dónde viene, ¿ya? Porque es el primer término, en el fondo, ¿ya? El primer término de la parte variable. Por eso saco el 12 el 1 sobre 12 de la fórmula. Dividido por 1 menos, el denominador no cambia, ¿ya? Entonces, sigo manteniendo el 1 de afuera, 1 menos eso, y ahora lo que voy a hacer es decir, 1 menos 11 dividido por 12 es 1 sobre 12. Por lo tanto, este ya vimos que se cancela con ese, ¿ya? Por lo tanto, me queda 1 menos 11 doceavos elevado a 8, y ya si lo queremos escribir como una sola fracción, no es necesario que lo calculemos con decimales, entregamos una respuesta elegante y digamos que el 1 en realidad es 12 elevado a 8, dividido por 12 elevado a 8. Por lo tanto, esto es 12 elevado a 8 menos 11 elevado a 8 y dividido por 12 elevado a 8. Y ahí, si uno se quiere poner más elegante, dice que 12 elevado a 8 menos 11 elevado a 8 en realidad es una resta de cuadrados, por lo tanto, esto lo vamos a escribir como 12 a la cuarta menos 11 a la cuarta por 12 a la cuarta menos 11, perdón, más 11 a la cuarta, ¿ya? Y ahora, ya para terminar con broche de oro, voy a ocupar más el espacio que tengo aquí y voy a decir de que en realidad ese proceso lo puedo repetir dos veces más. Por lo tanto, esto va a ser 12 a la cuarta menos 11 a la cuarta son 12 al cuadrado menos 11 al cuadrado por lo mismo. 12 al cuadrado más 11 al cuadrado. Y 12 al cuadrado menos 11 al cuadrado son 12 menos 11 por 12 más 11.
eh, 11, 12 menos 11 es 1, por lo tanto no lo voy a escribir. 12 más 11 son 23. Entonces esto es 23 y ahora, y los cuadrados no los voy a dejar explícitos, los voy a dejar sin calcular. Entonces aquí voy a colocar 12 al cuadrado menos 11 al cuadrado, que yo sé que eso lo puedo calcular, no es algo tan grande. Em, con el más, porque hice la resta de cuadrados primero. Entonces la resta de cuadrados era 1 por 23, por la suma de cuadrados, que la tendría que calcular así, y la otra suma de cuartas, que son 12 a la cuarta más 11 a la cuarta, dividido por 12 a la 8, que ese tampoco lo voy a expandir de ninguna forma. ¿Ya? De más está decir de que ese resultado tiene que ser una probabilidad, tiene que ser menor que uno, tiene que ser un número positivo. Entonces vemos que es positivo porque es el producto y divisiones de números positivos. Vemos que es menor que uno porque partimos de un 12 a la 8 menos 11 a la 8, que 12 a la 8 no sé cuánto es, pero sé que es más grande que 11 a la 8, por lo tanto ese resto tiene que ser positivo. Eh, el 12 a la 8 menos 11 a la 8 se puede escribir como 12 a la cuarta más 11 a la cuarta, que es el número que tengo acá. Y el 12 a la cuarta menos 11 a la cuarta lo puedo seguir desarrollando y por eso llego al 12 al cuadrado más 11 al cuadrado por la resta de cuadrados que ya dijimos que también se puede escribir como 11, 12 menos 1, 12 menos 11, que es 1, por 12 más 11. Muchos 11, muchos 12, más de los que quería, pero esa sería la respuesta. Entonces formalizamos de que em, este resultado, para escribirlo de manera más compacta, es simplemente 12 a la 8 menos 11 a la 8, y que se podía escribir como paréntesis de esa manera, de manera opcional, pero con esa escritura ya se puede notar de que el resultado es consistente porque es una probabilidad, es más pequeña que el 1. Y hasta acá el video, bueno, si alguien quiere calcular la probabilidad de x menor igual a 8, menor estricto que 8, tendría que hacer la sumatoria desde k igual 0 hasta 7 de 11 doceavos, un doceavo, perdón, por 11 doceavos, k menos 1. Y aquí ocupar la fórmula de la progresión geométrica, que es un poco como lo de la serie geométrica, pero tiene un término además en el numerador, por lo tanto, si lo hacen de esa forma, deberían llegar, van a llegar, tal vez escrito de otra forma, al 12 elevado a 8 menos 11 elevado a 8 sobre 12 elevado a 8. Así que hasta acá el video, uno puede generalizar este ejercicio, pero hay que tratar de tener cuidado con las generalizaciones. Funcionan en la mayoría de los casos, pero teniendo claro que las fórmulas sean válidas. Así que espero que les haya gustado el video. Es un video de estadística, pero con estadística desde el punto de vista del cálculo de las series. Así que nada, como siempre, suscríbanse al canal Natomática. Yo soy Natolino. Les agradezco mucho el tiempo y nos estamos viendo la próxima. Chao, cuídense.